Bueno, buenas. Bueno, siguiendo con la colección Aguilar, aquí vamos a ver el siguiente libro de la colección Aguilar. Este es de Cyril Hart, novelas escogidas. Aquí estamos con la colección Aguilar, los libros rojitos estos. Tiene una señorita que está sentada, ¿verdad? Aquí viene con su separador en rojo, y vamos a ver de quién se trata ahora este personaje, que es el Cyril Hart. Y aquí tenemos Cyril Hart, novelas escogidas, son 3: El inquilino de la muerte, Con un simple punzón y Cuando sopla el viento. Ok, aquí están, digamos, los créditos. Dice que es de 1980. Ok, ahorita vamos a ver quién es Cyril Hart. Bueno, dice Cyril Hart. Dice: entre los más destacados y modernos escritores de novelas policíacas, sobresale por la limpieza de su estilo y el interés de sus narraciones el juez Gordon Clark, mundialmente conocido por el seudónimo de Cyril Hart. Nacido el año de 1900 en Mickleham, Inglaterra, cerca de Dorking, fue educado en las ciudades de Rugby y Oxford, en cuyo New College se doctoró en historia. Más tarde estudió la carrera de leyes y su nombre adquirió gran relieve al intervenir con gran éxito en numerosos juicios criminales, donde su oratoria y severo temperamento fueron dignamente elogiados. Una vez acabada la guerra, Cyril Hart abandonó su carrera y se dedicó de lleno a su gran afición de siempre: escribir. Cyril Hart, que estaba casado y era padre de 3 hijos, vivía en su ciudad natal, dedicado de lleno a su labor de escritor, cuando la muerte le sorprendió un día de septiembre de 1958. 3 novelas se incluyen en este volumen. En primer lugar, encontrará el lector El inquilino de la muerte, la primera novela escrita por Cyril Hart, y que aún se considera como la mejor salida de la pluma del malogrado escritor. Cuando se publicó, The Spectator dijo de ella que estaba escrita con un estilo subyugante, claro y digno. Con un simple punzón, en la segunda novela incluida en este tomo, cuando apareció, El Espectador escribió uno de los mejores relatos policíacos publicados en esos últimos tiempos. En esta novela nos encontramos con Pettigrew, el personaje que Cyril Hart empleará en casi todas sus historias. Abogado simpático y bonachón, que con su buen ojo ayuda al inspector Mallet a descubrir los más entrevesados casos que se le presentan en su carrera. La tercera novela de este tomo se titula Cuando sopla el viento. Cyril Hart nos lleva con ella al mundo fantástico de una sociedad musical de una localidad inglesa. Con su maestría peculiar nos hace un estudio exhaustivo de los personajes que actúan en este relato, cuyo tema original se adorna con variaciones poco frecuentes y altamente excitantes. Su fino sentido del humor no persigue la finalidad de caricaturizar el horror, sino que es el resultado de una pintoresca conjugación de su imparcial, penetrante y cruda observación del ambiente y la gran comprensión con las debilidades humanas. Bueno,
Pues aquí está el primero, El Inquilino de la Muerte. Vamos a ver acá cuántos libros se terminó de imprimir el día 15 de enero de 1980. Ok, entonces así está. Aquí está el índice, dice Cyril Harel, página 9. Bueno, El Inquilino de la Muerte, 11 a 259, quiere decir que son 248 páginas del Inquilino de la Muerte, y con un simple punzón pues son 2, 3, 259, 359, 459, pues 200, otras 230 páginas. Y cuando sople el viento, pues se termina acá en 729, 500, otras 200, más de 200 páginas. Ok, bueno, pues aquí está. Vamos a ver cómo está aquí la primera novela, El Inquilino de la Muerte. Vamos a ver si leemos aquí un pedacito. El Inquilino de la Muerte. A ver, vamos a ver si nos atrapa. Dice El Inquilino de la Muerte, número 1, Jackie Roche, viernes 13 de septiembre. Dice, Dalles Force Gardens, SW, es una de esas direcciones que hacen dudar un momento a los más experimentados taxistas cuando se la damos. No porque tengan dificultad en determinar su dirección general, que está situada en esa tranquila y respetada región donde South Kingston limita con Chelsea. La duda proviene de la falta de imaginación desplegada por la compañía urbanizadora que trazó ese estado de Dalles Force a mediados del siglo pasado, porque además de Dalles Force Gardens están Dalles Force Terrace, Dalles Force Square, Upper y Lower Dalles Force Streets, sin mencionar un alto bloque de pisos de ladrillo rojo conocido por Dalles Force Courts, Mansions, y 2 o 3 casitas de bonito aspecto que llevan el nombre de Dalles Force Mews. Sin embargo, las casas en Dalles Force Gardens no son ni sencillas, ni altas, ni de ladrillo rojo, ni nuevas, ni elegantes. Por el contrario, son achaparradas, amarillas y antiguas, ostentando sus monótonas fachadas de 3 pisos, el mismo revestido gris amarillento, pero con un esfuerzo respetable. 1 o 2 han caído tan bajo que se han convertido en casas de huéspedes. Algunas puede que tengan inquilinos de pago, pero en su mayoría todavía conspiran para dirigir la guerra desigual contra las circunstancias adversas y enarbolan la bandera de la nobleza decadente. Hay suficientes razones para llamar retirado al distrito, y esta descripción es justa en más de una ocasión. Esto casi retrata a todos los habitantes de los Dalles Force Gardens, que principalmente constituyen el refugio de personas maduras no demasiado ricas, coroneles retirados y jueces de cargo, ex empleados de servicio civil y oficiales de marina a media paga, más varios hombres flacos y cetrinos que en sus tiempos quizá hayan gobernado distritos tan grandes como Media Inglaterra, y que ahora se reparten entre ellos el imperio del fangoso césped y los matorrales de barbadija
que constituyen los Gardens. También sus casas discretas y sin pretensiones parecen haberse retirado de cualquier existencia bulliciosa que pudiera haber tenido en otra época y esperar con orgullosa resignación el futuro reservado a las casas de Londres cuando termina el arrendamiento del edificio. En la parte norte de Daylesford Gardens, donde Upper Daylesford Street, llena de ruidos a causa de los autobuses y los camiones, marca la frontera de la antigua propiedad de Daylesford. Solía situarse Jackie Roach, el vendedor de periódicos. Todas las tardes se le veía ahí, con su áspero bigote rojo sobre el que temblaban cómicamente una gota de su nariz cuando pregonaba con voz ronca. New Stars. La mayoría de los dueños de las casas de los Gardens le conocían de vista. Pocos suponían todo lo que él sabía de ellos, de las circunstancias en que se encontraban sus costumbres y sus criados. Ellos eran, como él decía, sus parroquianos, y para él era casi una cuestión de honor estar al corriente de sus asuntos. Conocía y le agradaba el viejo coronel Peter Engington, que vivía en el número 15, que iba siempre tan erguido con su raído traje gris y que salía todas las tardes puntualmente para ir a su club y volvía a la hora de la cena. Conocía y no le agradaba a la llamativa Mistress Brents del número 34, y podría decirle a su marido algunas cosas sobre el hombre que venía a visitarla cuando él no estaba en casa, si se le hubiera ocurrido hacer averiguaciones en este sentido. Conocía también a la tranquila y tímida Miss Penrose, del número 27, cuya criada Rosa iba regularmente todas las tardes a las 6 a comprar el Standard y encontraba siempre tiempo para cotillar unos minutos. En esta tarde desapacible y ventosa le hubiera gustado a Roach un poco de charla con cualquiera que hubiera querido pararse un rato, cualquier cosa que pudiera hacerle olvidar el reuma que le torturaba siempre en esta época del año, pero no parecía que a nadie le agradase detenerse a hablar un momento. Solo lo hacían el tiempo suficiente para coger un periódico y poner unas monedas en la mano de Jackie, como si el chico fuera para todo el mundo una máquina automática. Rosa era diferente, y si era bueno o malo, siempre solía bajar un rato para charlar en la esquina, aunque también ella estuviera deseando regresar a su calentita cocina. Pero tampoco Rosa vino esa tarde. Hacía un mes que Miss Penrose se había marchado al extranjero y Rosa se fue al campo con su familia. La casa la había alquilado amueblada un tal Mr. Collins James. Roach sabía cómo se llamaba gracias a un encuentro casual con Crabtree, el criado, que había usurpado el puesto de Rosa en el número 27, pero nunca le había hablado ni le había vendido periódicos. Al contrario de la mayoría de los habitantes de los Gardens, estaba todavía en activo. Por lo menos casi todas las mañanas
Cogía en la esquina un autobús que iba hacia el este y volvía por la tarde, de modo que se suponía que tenía negocios. A Roach no le hacía mucha gracia. Le parecía que con su modo de comportarse estaba humillando a los Gardens. Aproximadamente a las 6:30, cuando el gentío era mayor en Upper Daylesford Street y empezaba a llover sin tras de dejarlo, Roach, rebuscando en sus bolsillos con los dedos entumecidos, cambio para 11 peñiques, vio de lejos a Mr. James en la otra acera de la calle. Era él, sin duda, como explicó más tarde a ciertas personas interesadas. Él era el único habitante de Daylesford Gardens que tenía barba, y esta no era un simple mechón lacio, sino un verdadero bosque de pelo castaño que le cubría casi todo el rostro. Además, se le distinguía por su figura regordeta, cuya gordura era desproporcionada a sus delgadas piernas, tanto que sus andares parecían las de un pato asustado, como si le molestara que su peso le obligara a balancearse. Roach vio pasar al desgarbado tipejo sin interés, pero algo le hizo fijarse y volver a mirar con atención. Este algo era el simple hecho de que en esta ocasión Mr. James iba acompañado por otra persona. Roach le llamaba para sus adentros el viejo solitario. Sin embargo, muchos de los habitantes de los Gardens eran de esa clase de personas que no quieren saber nada de nadie. Roach les respetaba más por eso, pero Mr. James era el más solitario de todos. Durante su corta estancia en el número 27, no se había visto a ningún visitante cruzar el umbral, ni tampoco había recibido ninguna carta o paquete, según Cranberry aseguraba, y siempre hasta ahora se había visto a Mr. Colin James completamente solo por la calle. Pero esta vez, no cabe duda, Mr. James había encontrado un amigo, o si no un amigo, por lo menos un conocido, a juzgar por el modo en que iban, con las cabezas casi juntas, como si estuvieran discutiendo algo amigablemente. Roach pensó que era una lástima que el desconocido caminara hacia la parte de adentro cuando dieron la vuelta a la esquina, porque el cuerpo voluminoso de Mr. James se lo ocultó completamente. Solo por curiosidad le hubiera gustado conocerle. El New señor. Sí, señor, aquí está la vuelta. 5 peniques. Gracias, señor. Volvió la cabeza para mirar a los Gardens. Había un farol frente al número 27 y la pareja pasaba ahora por el haz de luz. Esta se reflejaba en la cartera parda que Mr. James llevaba siempre consigo. Se pararon y Mr. James se puso a buscar la llave. Luego abrió la puerta, entró y el desconocido le siguió. Roach, cuando se volvió para entregar un periódico a un cliente, se sintió singularmente contento. Mr. James tenía un visitante. En cierto modo era como si se hubiera realizado un gran esfuerzo sostenido durante largo tiempo. Una hora después, el vendedor de periódicos dejaba su sitio. La lluvia caía a torrentes y la calle estaba encharcada y desierta. Por el contrario, el bar de Crowns en Lower Daylesford Street estaría templado y acogedor. Helado y sediento, Roach dobló los periódicos bajo el brazo y tomó la dirección que había tomado antes James, pero por la otra acera de la calle. Estaba a mitad del camino, los ojos fijos en el suelo,
y el pensamiento en el refresco que él esperaba, cuando el ruido de un portal al cerrarse le hizo volver la cabeza. Estaba frente al número 27 y una figura familiar, llevando la inevitable cartera, acaba de aparecer y se dirigía hacia el interior de los Gardens. Otra vez, el viejo misterioso, dijóse Roch. ¿Qué habrá sido de su compañero? Reflexionó, al seguir su camino, que nunca había visto a Mr. James andar tan deprisa. 2 minutos más tarde, estaba en una atmósfera deliciosamente sofocante de un bar atestado de gente. ¿Qué tal el negocio, Jacko?, le preguntó un compañero. Maldito negocio, contestó Jackie, con una mueca. No hay nada interesante en los periódicos, excepto ese enredo político. Lo que necesitamos para vender mucho es un asesinato. Bebió un largo trago y repitió, chupándose los labios. Asesinatos, sangrientos asesinatos. Eso es lo que hace falta. Bueno, así empieza el primer libro que se llama El inquilino de la muerte, que es una de sus mejores novelas. Y vamos a ver el siguiente, que viene acá en la página 200, que dice AFFCC, el extraño engendrador, dice acá. Vamos a ver cómo empieza este libro. Dice, con un simple punzón. Vamos a ver nomás para ver qué tantas páginas son. Bueno, son poquitas páginas. Vamos a ver. Vamos a ver que si nos engancha este libro. Dice, con un simple punzón, Pettigrew van al norte. Francisco Pettigrew está mirando distraídamente por la ventana de su habitación en el Temple hacia los árboles de embankments y al grisáceo brillo del río situado detrás de ellos. No es que fuera un paisaje poco atractivo, pero le disgustaba. Era hombre de temperamento conservador y durante 20 años se había acostumbrado a tener su vista limitada por una sobria valla de ladrillos rojos distantes unos 20 pasos. 2 meses antes, una bomba explosiva y varias incendiarias habían descubierto el horizonte al destruir la valla de ladrillos rojos y los 2 bloques de edificios que había detrás. Por primera vez, desde que fueron construidas, las habitaciones estaban expuestas ahora a la total luz del día. Pettigrew pensó que había algo inmoral en esto. Suspiró y se volvió hacia el hombre que permanecía en pie detrás de él en la habitación. Bien, aquí tiene usted, dijo. Es suyo, mientras dure. Aparte de la grieta en el techo, el sitio no está en mal estado. Sin embargo, deberá tener cuidado al manejar los libros. Algunos de ellos están bastante sucios. Los Mason y Welsby del Rincón, especialmente, han acumulado la mayor parte de hollín de la chimenea de la casa de al lado. Además, siempre puede haber algún trozo de cristal aquí o allá. Supongo que no traería usted muchos libros de su propiedad. El otro hombre hizo una mueca. No muchos, dijo. Un grueso volumen de Halsbury, para ser exacto. Lo había llevado a casa conmigo la noche del bombardeo. Es casi la única reliquia existente de la bendita Mulberry Course. Realmente
Es una gran bondad por su parte al dejarme tomar posesión de este lugar. No puedo imaginar qué hubiera hecho si... Ni una palabra más, viejo. Es una amabilidad por su parte mantener las habitaciones calientes mientras estoy fuera. Cuando se marcha esta noche, no siento a esas alturas un loco impulso hacia el nuevo trabajo, pero ellos parecían querer realmente que yo lo hiciera y creo que no debo defraudarlos. ¿Cuál es exactamente el trabajo? Se trata de uno de esos ministerios, supongo. Pettigrew asumió una expresión de profunda solemnidad. El PIN Control dijo ostentosamente: ¿ha oído usted hablar de ello? Pues sí, creo que sí. Se ocupa del comercio de alfileres, ¿no? Por lo que he podido averiguar, esa es una descripción inadecuada de sus actividades. El caballero que vi para el asunto, que era nada menos que el propio ayudante del director de ese usted cuenta, me dio a entender en ciertos términos que de la propia administración del PIN Control dependía la íntegra. No me acuerdo cómo dijo, pero le aseguro que me causó profunda impresión. Iba a decir más bien punzante, pero quizá esto sea una exageración. Y como consejero jurídico del control, voy a ser una persona de cierta importancia. Puede usted descubrir cuán importante si se digna echar una ojeada a esa obra maestra de brillante literatura titulada Las restricciones de alfileres, número 3, orden 1940, pero no se lo aconsejo, a menos que no tenga más remedio que hacerlo. No veo por qué no podría usted dar su consejo desde el temple. Para ser franco, yo tampoco, pero el PIN Control está establecido en Marset Bay, por tanto me voy allá. Marset Bay, déjeme ver, ¿dónde está exactamente? Puede usted preguntar, me parece que está en alguna parte del círculo polar, no en las profundidades, peor aún que eso, en los repliegues de lo que Shakespeare describió tan acertadamente como nuestra isla llena de rincones. Sea como fuere, tengo un billete para ese sitio en mi bolsillo, por tanto, si no echo a andar, perderé mi tren. Hasta pronto, viejo, cuide de las habitaciones. Si humea la chimenea, lo cual sucede siempre que hay viento del este, observará que lo mejor es abrir la ventana más lejana, unas 6 pulgadas, y dejar la puerta ligeramente entornada. El humo derivará entonces hacia la secretaría, que es la habitación contigua, lo cual es una gran ventaja, a menos que tenga un cliente particularmente importante esperando fuera. Le escribiré para informarle de cómo sigo. Quizá le envíe un cartón de alfileres de contrabando. Bueno, así empieza el primer capítulo de el libro Con un simple punzón. Y vamos a ver el último libro que, vamos a ver, aquí está.
Bueno, aquí está. El tercer libro es Cuando sople el viento. Número 1. Vamos a ver, ¿en qué se prepara un programa? Dice, en su buena época, Francisco Pettigrew había aspirado a cierto número de cargos de muy diferentes clases, todos los cuales habíase esforzado por conseguir. Llegó a obtener no pocos, la mayoría honoríficos, mas lo que nunca hubiese podido imaginarse era que alguna vez hubiera podido imaginarse en que alguna vez había de ostentar el cargo de tesorero honorario de la Sociedad Musical Marshshire Orchestral Society. Esto era, decíase reflexionando, mientras esperaba sentado en la sala atestada de muebles de Mistress Bassett, una de las muchas cosas inesperadas que debía a su matrimonio, aunque acaso este fuese lo más inesperado de su carrera. Como buen solterón que al fin hubo de casarse por amor con una mujer lo bastante joven para poder pasar por su hija, había estado filosóficamente preparado para muchas buenas sorpresas, las cuales había recibido ciertamente. ¿Acaso la mayor de estas hubiese sido la transición de una vida hogareña rural al cabo de haber estado tantos años ligado al temple, al distrito y al club? De esta brusca interrupción en su vida profesional reconocía ser responsable en alto grado. Siempre había sido uno de sus sueños remotos retirarse un día a descansar a algún lugar grato de Chowter-Circuit, con fácil acceso a Londres, para ejercer allí limitada y descansadamente hasta que llegase el momento en que incluso el más fiel y constante de los clientes le reputase inútil por valetudinario. Mas los lazos del hábito habían sido demasiado sólidos y le habían atemorizado la perspectiva de la soledad. Ahora bien, cuando al final de las hostilidades vióse libre, gracias a Dios, de las trabas del servicio gubernamental, la propuesta no dejó de parecerle hacedera. Hitler había dejado el temple con exactamente la mitad de los edificios y menos de la mitad de su encanto. Las dificultades de reanudar su trabajo en Londres para un hombre que, como él, había estado soportando un trabajo excesivo durante 4 años, pareciéronle insuperables, y ya no estaba solo en el mundo. Además, lo reconocía con franqueza. El dinero que Eleonor había aportado al matrimonio, incrementado por las pizcas que le pudiera proporcionar el distrito, hacían más atractiva la perspectiva de retiro. Ahora, 2 años después, podía con alegre despreocupación considerar la opinión, no por callada menos cierta, de sus compinches del distrito, de que seguramente se sentía muy desgraciado. Bueno, pues así empieza lo que es Cuando sople el viento. Bueno, estas son las 3 obras de Cyril Hart. Estas obras son, dijimos, El inquilino de la muerte,
con un simple punzón y cuando sople el viento. Bueno, pues aquí concluimos la charla de este nuevo libro, conociendo la colección de Aguilar, Cyril Hart, Novelas Escogidas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.